estos videos voy a tratar de desarmar con argumentos y explicaciones su discurso económico y político. En mi mundo ideal no existe el Estado. Es una muy buena pregunta. Empecemos por el principio. ¿Qué es el mercado? El mercado es un espacio real o virtual donde se encuentran compradores y vendedores. Muchas veces se dice que el mercado es un asignador de recursos y efectivamente es así. Los precios son señales. Si por ejemplo aumenta la demanda de un bien cualquiera, supongámosle una mesa, puede generar un aumento de precio, lo cual es una señal de que se podría producir más, ya sea una empresa existente o una nueva que se sume al mercado. Ahora bien, cualquier manual de microeconomía dice que para que esto ocurra tienen que cumplirse algunas condiciones. Por ejemplo, condiciones de competencia. Porque, por ejemplo, si una empresa o pocas empresas controlan un mercado, podrían fijar los precios de manera totalmente arbitraria. El propio Milei dice esto. Y ahí viene la tercera institución del capitalismo, que es la competencia. Es decir, que haya libre entrada y salida. Este es un concepto muy viejo, de los padres fundadores de la economía, Adam Smith, David Ricardo. Pero paradójicamente, contrariamente a lo que dice Milei, para que los mercados funcionen, para que haya competencia, se requiere justamente de intervención del Estado. No, ¿en serio? Por ejemplo, para que exista competencia, tiene que no existir lo que en economía llamamos las barreras de entrada. Es decir, no tiene que haber ningún impedimento para que una empresa pueda entrar a producir y competir en un mercado determinado. ¿Pasa esto en el mundo real? Obviamente que no. Cuanto mayor es la producción, menores son los costos, y esto es lo que en economía llamamos las economías de escala. Matemáticas, hijo. Las economías de escala son en sí mismas barreras a la entrada para nuevos oferentes. Por ejemplo, para extraer petróleo o producir acero se necesita un volumen de inversión, manejo de tecnología, conocimientos específicos que claramente no cumple cualquier empresa. Y eso mismo pasa también incluso con productos mucho más simples. Por eso este proceso es lo que genera que los mercados tiendan por su propio desenvolvimiento a la concentración. Pensemos, por ejemplo, en cualquier bien de consumo cotidiano. ¿Cuántas empresas lo fabrican? Por ejemplo, juguemos un segundo. ¿Cuántas empresas de aceite conoces? O cerveza. Esto mismo que pasa en un país pasa a nivel global. Por ejemplo, dos empresas controlan el 99,5% de los sistemas operativos que se usan. Es así como existen leyes que regulan la competencia en todos los países del mundo, incluso siendo pionero y referente de este tema el propio Estados Unidos, donde ahora, por ejemplo, se discuten regulaciones de la competencia de las economías en red, como Amazon, Facebook, Google, etc. Todo esto que les acabo de contar lo piensa incluso la propia teoría ortodoxa. Gente que piensa que el mercado es el mejor asignador de recursos está de acuerdo con que tiene que haber un Estado que intervenga en este sentido. No. Bueno, sí. Ahora, dicho esto, yo no soy de los que piensa que el mercado es siempre el único y mejor asignador de recursos en la sociedad. Ninguna economía en el mundo se desarrolló solamente haciendo cumplir las condiciones de competencia del mercado. Por eso el Estado juega un rol fundamental para el impulso de áreas estratégicas y también para el desarrollo humano integral. Sin ir más lejos, las vacunas contra el COVID necesitaron de una inversión estatal enorme, tanto en financiamiento como en aporte de desarrollos científicos y tecnológicos. De hecho, se justifica que el Estado garantice acceso a educación y salud pública y gratuita, no solamente por una cuestión moral, que es obviamente muy importante, sino también por el impacto positivo que esto tiene para el desarrollo económico de un país. Análogamente, también se justifica que el Estado intervenga cuando determinados bienes generan impactos negativos en la población. Por ejemplo, el consumo de cigarrillos y que existan regulaciones para desalentarlo, actividades contaminantes, etcétera, etcétera. Pero aunque parezca insólito, Milei y los llamados libertarios ni siquiera están de acuerdo en que el Estado tenga que garantizar educación y salud. Es muy importante que no haya intervención del Estado. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Por otro lado, muchos economistas investigaron el rol del Estado en el desarrollo de los países, rastreando, por ejemplo, su función en las innovaciones más importantes de nuestra era. En un conocido trabajo, Mariana Mazzucato demostró cómo la mayor parte de los componentes que hacen inteligentes a un smartphone, como la pantalla táctil, la batería, el GPS, el propio Internet, fueron desarrollados por agencias públicas. Sorprendente. Por último, una mención a la cuestión de las relaciones de poder. El mercado no es el ámbito de la libertad, porque existen asimetrías de poder muy grandes entre empresas e individuos, entre una empresa grande y una chica, entre un empleador y un empleado, etc. Si no hay Estado, lo que sucede es que el poderoso puede aplastar al débil. Un Estado democrático
lo que hace es equilibrar la cancha, balancear esa asimetría de poder para garantizar que todos tengamos los mismos derechos y que no existan abusos ni privilegios. De esto vamos a hablar en el próximo video. Empecemos por el principio. Desigualdad y pobreza no son lo mismo, pero es innegable que en el mundo existe una extrema concentración de la riqueza con una gran cantidad de gente viviendo en la pobreza. Según el Credit Suisse, el 1% de la población concentra el 47% de la riqueza mundial y el 99% restante el 53%. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. Sin embargo, para los libertarios la desigualdad no es un problema. ¿Por qué? No porque el capitalismo es desigual. Bah. Según ellos, si hay libertad de mercado y de competencia, el éxito material de una persona depende de su esfuerzo y de sus capacidades, como una lógica de premio y castigo. Este razonamiento tiene varias trampas. La primera es que niega las enormes asimetrías que hay en el punto de partida. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Por ejemplo, un estudio de la OCDE mostró que una persona que nace en el 10% más pobre de la población tardaría entre 4 y 5 generaciones en alcanzar a una persona de ingresos medios. Está jugando un partido en donde la cancha está inclinada. Bueno, señoras y señores. La OCDE analizó cuál es el principal determinante de los ingresos de las personas durante su vida adulta. ¿Y saben a qué conclusiones llegó? El principal determinante es el ingreso de sus padres. La meritocracia son los padres. No porque sean mantenidos por ellos, sino porque los ingresos de la familia son el principal determinante del acceso a la educación, a la salud y a otros vínculos que condicionan fuertemente sus ingresos futuros. Esto nos lleva a un segundo punto, que fue estudiado tanto por los autores clásicos de la economía política como los más recientes estudios de base empírica como los de Tomás Piketty. Yo creo que la riqueza está cada vez más distribuida. Esta desigualdad de ingresos entre lo que ganan las personas mes a mes, año a año, se relaciona con otra desigualdad, que es la desigualdad de la riqueza, que es lo que las personas tienen acumulado en propiedades, bienes, cuentas offshore y todo lo que conforman sus patrimonios. Piketty muestra que la desigualdad de riqueza acumulada de patrimonios es incluso superior a la desigualdad de ingresos. Y esto se da porque en los últimos 40 años la tasa de ganancia, es decir, cuánta plata ganás por cada peso que invertís, es superior a la velocidad a la que crece la economía. Y una economía en la cual la tasa de ganancia crece más que la producción es una economía que tiende a concentrar cada vez más la riqueza. Y muestra que esto es lo mismo que sucedió allá en fines del siglo XIX durante la época de la Revolución Industrial y proyecta que en el siglo XXI corremos el peligro de volver a niveles de concentración similares a aquella época. Otra trampa del argumento libertario es la idea de que el mercado retribuye en forma justa el esfuerzo, las capacidades y los aportes que cada persona hace a la sociedad. La distribución del ingreso tiene que ver con cómo ustedes lograron servir al prójimo y cuanto más productivos sean en ello, mejor les va a ir. Esto no es así. El mercado no le asigna valor al trabajo solamente por el esfuerzo, la capacidad o el aporte a la sociedad que haces, sino fundamentalmente por su rentabilidad, es decir, por cuánta plata genera tu trabajo. Por eso hay trabajos como la enfermería, la construcción, el reciclado urbano, las tareas de cuidado, que el mercado no valoriza a pesar de que socialmente son muy necesarias. De hecho, en la Argentina, 3 de cada 10 trabajadores que se rompen el lomo son pobres porque no alcanzan sus ingresos a cubrir la canasta básica familiar. Es decir, el problema no es que no se trabaje, sino que el valor que el mercado le asigna a ese trabajo no alcanza. Lo que por supuesto no significa que el esfuerzo no sea importante, pero no puede hacernos perder de vista la desigualdad estructural. Los libertarios van un paso más allá y consideran que en realidad los ricos son los grandes benefactores de la humanidad. Romantizan la riqueza a tal punto que parecería ser que somos el resto de la sociedad los que estamos en deuda con ellos. Por eso, cualquier política distributiva la asocian directamente con un robo. La justicia social es justamente eso. Considera que hay dos individuos, a uno le saca por la fuerza, es un robo, y se lo da a otro. Y no solamente plantean que no hay que cobrarle más impuestos a los ricos, sino que creen que habría que bajarlos o directamente eliminarlos porque supuestamente eso haría que aumente la inversión y por lo tanto el empleo. Hay un paper de 2 economistas británicos, David Hope y Julian Limber, que muestran la evolución de 18 países desarrollados entre 1965 y 2015, comparando aquellos países que hicieron rebajas significativas en los impuestos a los ricos con aquellos que no lo hicieron. Y los resultados son que en los países en donde se bajaron impuestos a los ricos no se evidenció ni aumento de la actividad productiva,
y el empleo, y por el contrario coincidió la disminución de la carga tributaria sobre los ricos con un estancamiento de la inversión. Y lo que sí se verifica en esos países, en ese periodo, es un crecimiento importante de la desigualdad. Te digo, ni me sorprende. Pero los economistas libertarios fingen demencia sobre todo tipo de desigualdades. También niegan, por ejemplo, la desigualdad de género. Si eso fuera cierto, que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres. Miremos el caso argentino. Cuando se observan los datos, podemos ver que el ingreso promedio de las mujeres es un 30% inferior al de los hombres. Y detrás de estas brechas, además, se esconde la desigualdad que se produce en las tareas de cuidado, sino en las tareas del hogar, del cuidado familiar, etc. Donde, según el INDEC, las mujeres dedican más del triple del tiempo que dedican los hombres a ese tipo de tareas, y siendo esto también, obviamente, un obstáculo para el desarrollo en el mercado laboral. Nos quieren hacer creer que hay una dicotomía entre libertad e igualdad, pero en realidad los discursos libertarios lo único que hacen es defender el status quo, donde unos pocos tienen mucho y donde muchos tienen poco. Son la versión más extrema de las políticas económicas que se implementaron en el mundo en los últimos 40-50 años, que justamente fueron las que llevaron a esta situación de concentración de riqueza, aumento de la desigualdad y aumento de la pobreza. Por eso lo que necesitamos en realidad es un Estado más eficiente, más ágil, más cercano, con un sistema tributario más progresivo, que le cobre más a los que más tienen y menos al resto. Y si miramos la historia argentina, cuando el Estado se ocupó de esto, logró que disminuya la desigualdad y que tengamos los menores niveles de pobreza en nuestra historia. Por eso, en el próximo capítulo vamos a rebatir la mirada que los libertarios tienen sobre la historia económica argentina. Hoy vamos a desandar el discurso libertario sobre la historia económica argentina, que casualmente es el mismo que el del macrismo. Se puede resumir en varios puntos. En primer lugar, una visión benevolente sobre el pasado agroexportador de la Argentina, aquel modelo en donde exportamos materias primas e importamos productos elaborados. Para los libertarios sería la época de oro de la economía argentina. Argentina, en el siglo XIX, terminó siendo el país más rico del mundo en términos de PBI per cápita. Y todo esto gracias a los principios liberales de Alberdi y a un Estado que supuestamente no interfería en el proceso económico. Esta visión tiene problemas. Ellos toman el PBI per cápita, lo que produce la Argentina en un año debido a la cantidad de habitantes. Pero ojo, si tomamos el ranking de PBI per cápita a nivel mundial actualmente, tenemos países como Luxemburgo, Qatar, es decir, paraísos fiscales, enclaves petroleros. Es un indicador útil, pero hay que usarlo bien porque no es sinónimo de desarrollo económico. Esto nos lleva a un segundo punto, el rol del Estado. Ya sabemos que la riqueza de la Argentina no se distribuía muy bien, pero nos interesa ir a lo siguiente. La forma en que la Argentina se convirtió en el granero del mundo no fue el resultado del libre juego del mercado. El Estado jugó un papel muy importante. ¿Por qué no me sorprende? Primero, el reparto de tierra, la formación de los grandes latifundios, fue el resultado de una política de Estado, de campañas militares, de políticas de colonización. Toda la infraestructura que se generó en esa época, el ferrocarril, los caminos, los puertos, fue el resultado de una política de Estado. Y por último, la política económica y monetaria de esa época tuvo momentos muy deficientes y nos llevaron a grandes crisis económicas como la de 1890. En esos años los gobiernos nos endeudaron mucho con el exterior, lo que provocó devaluaciones e incluso default de la deuda externa. No crean que la historia de la deuda y los default empezó ahora. Vamos al tercer punto. En el discurso libertario, supuestamente la Argentina en un momento decidió salirse de este modelo. Algunos dicen 1930, otros dicen 1945. Milei incluso va más allá y dice esto. La decadencia argentina empieza cuando, a partir de la década de 1910... ¿Estabas refiriéndote a Irigoyen? Sí, claro, obvio. Es decir, que los problemas de la Argentina habían empezado cuando se amplió el derecho al voto. Para los libertarios el problema de la Argentina sería la democracia. ¡Qué agradable sujeto! En cualquier caso, la idea de que la Argentina en un momento determinado decidió salirse de este modelo es falsa. No fuimos nosotros los que abandonamos el mundo, sino que el mundo nos abandonó a nosotros. Y justamente por tener una economía tan dependiente del comercio exterior es que el impacto de la crisis del 30 fue tan grande en la Argentina. Vamos a un segundo aspecto de la visión libertaria de la historia económica argentina. Entre la década del 40 y mediados de los 70, según ellos, se había producido la debacle, producto de la construcción del estado de bienestar. En realidad, se debería llamar estado del malestar. 70 años de frustraciones. Es muy curioso que le endilguen a esta época todos los problemas de la Argentina y no ofrezcan datos concretos. Veamos por qué. En primer lugar, el estado de bienestar implicó niveles muy altos de crecimiento económico. Entre 1945 y 1975, el promedio de crecimiento económico anual fue de casi 4 puntos al año. En cambio, cuando se desmanteló el estado de bienestar, en los 30 años siguientes, no llegamos ni siquiera al 1% de crecimiento promedio anual.
Pero a diferencia del modelo agroexportador, ese crecimiento económico coincidió con una mejora en la distribución del ingreso, lo cual permitió que aumenten los salarios y los ingresos de todas las personas. Por eso, a mediados de los 70, la Argentina logró tener los niveles de desempleo y pobreza más bajos de su historia. En 1975, el desempleo era del 3,7% y la pobreza del 4%. No solamente en términos económicos fue un momento de avance, sino también en términos de derechos civiles y libertades. Durante el gobierno de Perón se sancionó el voto femenino, la gratuidad universitaria, también se avanzó en el sistema público de salud. Durante todos esos años hubo muchos planes de vivienda que permitieron que muchas familias accedan por primera vez a su propia casa y se democratizó el acceso a la tierra, lo cual le permitió acceder a muchos chacareros. Por una cuestión de tiempo y para enfocarme en lo económico, no voy a hacer referencia a los durísimos y tristes hechos políticos de toda esta época, golpes de Estado, etcétera, que seguramente ustedes ya conocen. Pero en términos de la estructura económica argentina, es muy evidente que hacia mediados de la década del 70 la Argentina estaba mucho más desarrollada que 30 o 40 años antes. Y esto fue posible por un Estado que asumió un rol planificador del desarrollo económico. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Muchas veces se dice que la Argentina está en una decadencia hace 40, 45 años. Y es cierto, porque con la dictadura del 76 cambió drásticamente la política económica. El diagnóstico de Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, era que la Argentina tenía un Estado demasiado grande, un déficit fiscal descontrolado financiado con emisión monetaria y que además estábamos totalmente aislados del mundo. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante. ¿Te suena familiar esta explicación? Con el objetivo declarado de bajar la inflación y alentar el crecimiento económico, se hizo una reforma financiera que liberalizó las tasas de interés, la entrada y salida de capitales, la orientación del crédito y las entidades financieras, se desreguló la actividad de las empresas extranjeras, se liberalizó el comercio exterior. Todas políticas que los libertarios y también los macristas promueven y apoyan. ¿Y el resultado cuál fue? De los 8 años de la dictadura, 4 fueron de recesión. En 1983, la Argentina producía menos que en 1975. Otro cambio muy importante de esta época es la deuda externa. La dictadura multiplicó la deuda externa casi por 6, combinada más con una salida de capitales que nos llevó a la gran crisis del 89. Inició así el primer ciclo de endeudamiento masivo de la historia económica reciente. Después, en la década de los 90, volvimos a un segundo ciclo de endeudamiento con fuga de capitales que nos llevó a la gran crisis del 2001. Y finalmente, en tercer lugar, el macrismo otra vez nos llevó a tercer ciclo de endeudamiento con fuga de capitales que nos llevó a la gran crisis del 2018. Pero de golpe pasaron cosas. Y encima trajo nuevamente al Fondo Monetario Internacional que nos habíamos sacado encima en el gobierno de Néstor Kirchner allá en el 2006. ¡Basta la deuda externa! Es decir, 3 veces nos pasó lo mismo en los últimos 45 años. Sobreendeudamiento, desregulación y fuga de capitales. En la década de los 90, además de todo esto, privatizaron prácticamente todas las empresas públicas. Este es un punto muy importante. La decadencia argentina empezó hace 45 años. Ellos dicen que la mayor parte de ese tiempo la gobernó el peronismo. Pero ojo, durante el menemismo, las políticas que se implementaron, incluso en sus versiones más extremas, fueron las que proponen ellos. Tanto es así que ellos mismos reivindican esa experiencia. El doctor Menem ha sido el mejor presidente de la historia argentina. Expresidente Menem. El gran transformador. Desde el inicio de la convertibilidad hasta su caída, el desempleo aumentó del 6,5 al 24,3 y la pobreza pasó del 21 al 54,3. Por lo tanto, en los últimos 45 años, la mayoría de los gobiernos aplicaron políticas neoliberales. Te digo, ni me sorprende. Sin embargo, hubo un paréntesis durante los gobiernos de Néstor y Cristina entre el 2013 y el 2015, donde no solamente no hubo continuidad de estas mismas políticas, sino que lograron revertirse muchas de ellas. Por ejemplo, entre el 2013 y el 2015, el promedio del crecimiento anual fue 4,1%, muy superior al promedio de los 45 años. La pobreza bajó del 59 al 28%, menos de la mitad. La desocupación, que era del 20,4% en 2003, llegó al 5,9% en el 2015. Y los salarios reales entre el 2002 y el 2015 crecieron casi un 80%. Además, en esos años se produjo un aumento tendencial de la productividad que se combinó con aumento de salarios y creación de empleo. Un círculo virtuoso que no se repetía desde la década del 60. Podríamos seguir con más y más datos. Tampoco quiero decir que en esta época era todo perfecto, que vivíamos en Disney. Ni siquiera que hay que volver ahora a esas políticas exactamente. Se trata simplemente de demostrar que las políticas que proponen los libertarios y Macri no solo no son una novedad, sino que son el status quo de los últimos 45 años. La historia es clara. Para que la Argentina crezca y mejore las condiciones de vida de su gente, el Estado juega un papel fundamental.